Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche de jueves en un programa más corto porque ya lo han visto, venimos de la información puramente electoral en este periodo precomicios en los que estamos, elecciones europeas, autonómicas y locales. Programa más corto en el cual les proponemos irnos de viaje. Nos vamos a ir hacia el este. Primera parada en el Líbano, siguiente parada, Golfo Pérsico. Acompáñenos que comenzamos el viaje. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche desplazándonos muchos kilómetros hacia el este. Nos vamos a ir hacia el Líbano, una zona, la zona conocida como Blue Line o Línea Azul, donde hay 200 asturianos integrantes del Regimiento de Infantería Ligera Príncipe número 3, que están prestando allí servicio. Llevan ya prácticamente 6 meses, están en la recta final de esa misión, que bajo bandera de las Naciones Unidas lleva a que sean guardianes de la paz, bueno, pues en una zona de las consideradas como calientes dentro del mapa geoestratégico mundial. Bueno, pues vamos a conectar a partir de este momento con ellos, vamos a comentar distintos aspectos de cómo se ha desarrollado esta misión y cómo es su día a día. La misión desarrollada en el Líbano por ustedes, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues por el contingente asturiano, perdón, entra ya en su recta final. ¿Qué balance se puede hacer de la misma? Pues de forma general el balance es que hemos cumplido la misión. Si nos hemos preparado en Asturias durante un periodo tan largo como nos marcan, pues una vez pasados aquí casi 6 meses, toda la preparación y toda la misión con la que veníamos en la cabeza, pues es un balance positivo que se ve reflejado en la población, se ve reflejado en las cosas que dejamos aquí hechas y la satisfacción un poco que nos esperemos irnos la semana que viene general es la de misión cumplida. Bueno, ¿cuáles son las labores principales que realizan? ¿Cómo se desarrolla ese día a día? Pues principalmente realizamos labores de patrulla a pie, patrullas en vehículo, para mantener vigilada permanentemente la línea de separación entre el Líbano e Israel, llamada también Blue Line. Realizamos también actividades conjuntas con el ejército, con las Fuerzas Armadas libanesas. Respecto a población civil, estamos bastante en contacto con la población civil, realizando proyectos, programas Cervantes y asistencias sanitarias. ¿Y cómo es para ustedes la vida en el Líbano? ¿Solo en la base o pueden salir e interactuar con la población civil de la zona? Bueno, en mi caso yo no estoy desplegada en la base Cervantes, estoy en una de las posiciones que está en la frontera exactamente con Israel y evidentemente nuestros movimientos con la población son constantes. Salimos a diario en patrullas y, como han dicho anteriormente, realizamos diferentes actividades para interactuar con la población, algunos mercadillos a los que acudimos, realizamos compras, podemos movernos más con todo tipo de población, una situación más relajada en la que ellos vean que nuestra presencia en ningún momento les incomode, todo lo contrario, sea una situación socialmente muy satisfactoria para todos. ¿Y cómo es el trato con esa población? Bueno, tienen una cultura distinta a la nuestra, no sé si es muy diferente tratar con ellos allí que con gente aquí. Culturalmente se nota la diferencia, pero efectivamente nosotros somos muy conscientes de dónde venimos y ya realizamos actividades conjuntas con ellos. Como dijeron anteriormente, realizamos el programa Cervantes, eso son clases en los colegios a los que vamos y realizamos clases de castellano, también clases para adultos. Y al final interactuar con ellos hace que ellos nos conozcan a nosotros y nosotros les tratemos con absoluto respeto en que estamos en su país y con su cultura. ¿Cómo mantienen el contacto con la familia que está en España? Pues gracias a los avances tecnológicos estamos en contacto a diario con nuestras familias. Recuerdo las primeras misiones internacionales, esas colas interminables en una cabina telefónica donde teníamos de 5 a 10 minutos para hablar con nuestras casas de una manera incómoda porque era una señal vía satélite en la cual venía con retardo. Hoy por hoy en todas las bases tenemos una red wifi instalada
y cada uno con sus propios teléfonos, con una de las múltiples aplicaciones que hay de telefonía móvil, de videollamada, de voz, pues estamos continuamente en contacto con nuestras familias. Sí, además de la familia que comentábamos antes, ¿qué es lo que más se echa de menos? Bueno, con el paso de los meses, aunque aquí la verdad que las comodidades, tanto tecnológicas como de las instalaciones, pues están muy avanzadas, nos ayuda quizá que echemos menos de lo que tenemos ahí en Asturias, pero esos placeres cotidianos, no sé, desde una botella de sidra, un cachopo o un Sporting Oviedo, pues quizá es lo que podríamos decir que echamos en falta. Las familias, por supuesto, pero aquí tenemos esa segunda familia, que es la familia militar, el compañerismo, los amigos, que nos ayuda pues, a pasar mes tras mes, y así nos hemos plantado ya en el 6º mes, finalizando la misión. Supongo que están al corriente de la actualidad española, no solo del tema electoral, del tema de las noticias políticas, sino también de otras cuestiones menores, como es el fútbol, que nos decía, como el resto de los deportes. Saben que en fútbol, por ejemplo, el Barcelona recientemente ha sufrido una debacle en Champions. No sé si esto se comenta en el cuartel, si los sentimientos en la base, si los sentimientos están divididos. Pues bueno, la verdad es que aquí hay gente de todas las comunidades, de todas las provincias, cada uno pues tira futbolísticamente para su casa, ¿no? Pero como he dicho, gracias a Internet estamos al tanto de todas las noticias, tanto internacionales como nacionales. Entramos en la prensa local, como La Nueva España, Voz de Asturias, El Comercio, entre otros, y nos informamos del día a día. Y de fútbol, ¿cómo no? Fútbol, todos los fines de semana nos sentamos en frente a televisión para ver a nuestro Real Oviedo, al Sporting de Gijón, y no solamente los equipos fuertes de Asturias, ¿no? Sino también equipos de barrio, como puede ser el Astur, que estoy vinculado yo personalmente con ellos, pues veo todos los resultados desde mini Benjamines hasta el primer equipo, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo es el trato de ustedes con otros ejércitos aliados desplegados en la zona? Bueno, en este caso nosotros aquí estamos desplegados 8 países diferentes y al final las actividades cotidianas son con ellos. Comemos en el mismo comedor, hacemos deporte en el mismo gimnasio y las patrullas que realizamos fuera muchas veces realizamos relevos con ellos. La verdad es que todos remamos en la misma dirección y eso hace que la convivencia y el trabajo sea muy fácil. Últimamente, que hayamos hecho algo llamativo, hemos hecho una carrera en la que hemos participado todos los que estábamos aquí desplegados, de todas las nacionalidades, para crear cohesión, unión y al final que todos interactuemos, y eso favorece muchísimo el trabajo. En las últimas fechas, o al menos así lo señalan las informaciones, parece que ha aumentado un tanto la tensión en la zona. ¿Esto les obliga a estar más alerta aún si cabe? Bueno, por la ubicación geográfica, estratégica que tiene esta zona, que tiene este país, sí que es cierto que un incidente en Gaza, como hemos tenido recientemente, pues tiene su repercusión aquí. Un incidente importante en Siria tiene su repercusión aquí y ya afecta a la parte operativa. Pero precisamente esa parte operativa es el centro de nuestra misión. Estamos aquí para controlar las partes, para monitorizar esa línea fronteriza entre Líbano e Israel, y todo tiene repercusión, indudablemente, pero para eso estamos preparados. Y a lo mejor incrementamos las patrullas, modificamos algunos patrones, pero todo relacionado con el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas. Algunos de ustedes tienen experiencia amplia en otras misiones, incluso en zonas bélicas como Afganistán o Irak. Ahora vuelven a casa dentro de unos días. ¿Llega el momento de un largo descanso o hay que prepararse ya para la siguiente? El Regimiento Príncipe, en Cabo Noval, como unidad de la Brilat, unidad de vanguardia, pues estamos siempre preparándonos para cualquier misión que nos encomiende. Más o menos salía un ritmo de cada 2 años había una misión. Irak, Afganistán, ahora tenemos compañeros, además del Líbano, también están compañeros en Mali. Es decir, la Brilat participa en todos los escenarios. Próximamente, seguro que hay muchas ganas de nuestros compañeros en Cabo Noval, con ganas de prepararse de nuevo para la siguiente misión, el siguiente reto. Siempre hay ganas y además forma parte de nuestra profesión, donde nos llamen, pues acudir. Estoy seguro que próximamente tendremos ejercicios por Asturias relacionados con la siguiente misión y a darlo todo, que es lo que tenemos que hacer. A título particular, ¿cuántas misiones en el exterior lleva usted, teniente coronel? 7.
Para finalizar, ¿pueden mandar un saludo a las personas que nos estén viendo, familiares, amigos, bueno, espectadores en general? Hombre, sí, por supuesto. Venga, Guillermo. Bueno, yo soy de Gijón y me gustaría mandar un saludo a mi tierra y en especial a mi familia, que pronto nos volveremos a ver. Yo soy de Coalla Grado, mando un saludo a mi hija, que vive en Gijón. Actualmente vivo en Posada Llanera, con lo cual mando un saludo a todos de Posada Llanera también, y a mi hermano y a mi sobrino, y a mi familia. Bueno, yo soy Sloas Quinn, natural de Mieres. Quiero dedicarle estas palabras a mi familia y también a mis amigos, y especialmente también a mi novia, que la echo mucho de menos. Un saludo para toda la ciudad de Oviedo, y en especial a mi familia y amigos, y a todos los espectadores, por supuesto. Bueno, en mi caso también familia y amigos, pero también acordarme de los compañeros que se han quedado allí, que siguen ahí remando fuerte y que pronto nos vemos. Pues por mi parte, de la cuenca minera, de Langreo, un saludo a la cuenca, pero bueno, en general es Asturias y a nuestros compañeros de Cabo Noval de la Brilat, que en breve nos vamos a ver y volveremos a encauzar ejercicios, maniobras y nuevos retos. Pues muchísimas gracias a los seis representantes, en este caso del Regimiento Príncipe, destacado en tierras libanesas. Gracias a ellos y a sus compañeros, bueno, que están realizando, como ven, una labor magnífica, una labor de paz y una labor representando a nuestro país, representando a España más allá de las fronteras, bueno, de nuestras fronteras, de una manera tan callada como profesional, en este caso. Muchísimas gracias. Nos vamos un momentito a publicidad y dentro de tan solo unos minutos vamos a continuar hablando de un tema que, aunque parece que no, tiene que ver con este. Vamos a hablar de esa escalada de tensión que está sucediendo, bueno, pues más al este aún del Líbano, y que ha llevado a que España, en este caso, haya mandado a retirarse a una fragata de un grupo de combate de la Armada norteamericana. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí hasta ahora. Bueno, continuamos. Si hace un momento veíamos a los integrantes del Regimiento Príncipe que están en Líbano, bueno, pues nos vamos a ir unos cuantos kilómetros más al este. Nos vamos a ir hasta cerca del Golfo Pérsico. El destino tiene paradojas y esto es lo que hoy vamos a tratar en un paseo por la historia. La paradoja que se da es la siguiente. Aproximadamente en el año 1860, un almirante español de nombre Méndez Núñez, frente a las costas de Valparaíso, en Chile, bueno, pues afirmó: España quiere más honra sin barcos que barcos sin honra. Bueno, pues se da la paradoja de que la actual Armada Española tiene una fragata que lleva por nombre Méndez Núñez, el nombre de este almirante que pronunció estas palabras. Esa fragata estaba integrada en un grupo de combate de los Estados Unidos y al llegar a cerca de la zona del Golfo Pérsico, al aproximarse a la zona de Irán, el gobierno español, por medio de su ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mandado al barco español echar el ancla, parar máquinas y no acompañar al resto de esa flotilla de combate norteamericana. Vamos a conocer el por qué ocurren estas cosas. Buenas noches, José María Rodríguez, profesor de Historia. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué el gobierno español ha mandado echar el ancla y parar máquinas a su fragata Méndez Núñez, o a nuestra fragata Méndez Núñez, cuando se aproximaba al Golfo Pérsico, integrada en un grupo de combate norteamericano? Bueno, sí, para ser exactos, más que parar máquinas y echar el ancla, más bien abandonar ese grupo de combate americano y dirigirse hacia otras aguas, a aguas de la India, para, en este caso sí, atracar, fondear en Bombay, a la espera de acontecimimientos. Bien. Bueno, y ahora tú me preguntabas, ¿qué hace una fragata? Bueno, lo primero, vamos a definir, ¿qué es un grupo de combate de la Armada? O un grupo de combate de la Armada norteamericana. Tal como lo entienden los americanos, es una escuadra organizada en torno a un portaaviones como buque principal. ¿Un portaaviones? Que un portaaviones americano son todos nucleares y con al menos 85 aviones, con una fuerza de ataque extraordinaria. Y un buque logístico. Y luego el resto son fuerzas de escolta, de protección, que suelen ser 4 destructores, un crucero y al menos 1 o incluso más submarinos. Vale. Que nunca lo sabemos porque los submarinos, bueno, como van ocultos. Correcto.
La fragata española era uno de esos buques escolta del portaaviones americano. Efectivamente. Entonces, mucha gente se preguntará, ¿y qué hace un barco de guerra español escoltando un portaaviones norteamericano? A ver, sí, tiene su explicación. A ver, desde ya hace casi más de 50 años, desde que en tiempos de Franco se restablecieron las relaciones diplomáticas y plenas entre Estados Unidos y España, la Armada Española emprendió un camino de integración y colaboración con la Armada de los Estados Unidos. Bien. Luego, al mismo tiempo, el diseño de nuestros barcos empezó a adoptar, digamos, la plantilla y el estilo de construcción de los barcos americanos, de forma que hoy en día no hay barcos en el mundo más parecidos a los barcos americanos que los barcos españoles, quitando los japoneses quizás. Entonces, ¿qué pasa? Que un barco de guerra español hoy en día tiene, como te digo, la misma plantilla, el mismo aspecto, la misma maquinaria, el mismo sistema de armas, los mismos sensores, los mismos helicópteros, los mismos radares, las mismas comunicaciones, etcétera, que un buque americano. ¿Y los usos y costumbres? Y los usos y costumbres nuestros sí, pues se han adaptado a los usos y costumbres de ellos. Es decir, la Armada Española está hecha a imagen y semejanza de la Armada norteamericana. Bueno, simplificándolo un poco, sí. Y no solo, te digo, en tema de material, de diseño de buques y sensores, sino en procedimientos, en formas de trabajar, en estándares de calidad, de comportamiento. Bueno, bien. Entonces, claro, es mucho más fácil y casi sale solo automático la integración de un barco de guerra español o a lo mejor uno japonés o australiano en un grupo de combate de una flota americana que la de otro barco de otro país, por ejemplo, yo qué sé, Alemania. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Desde eso, te digo, los años 60 del siglo pasado, la Armada Española hace con toda fluidez y normalidad ejercicios conjuntos con la Marina de los Estados Unidos. Y en esos ejercicios nosotros, pues al mismo tiempo, pues te puedo decir que brillamos al mismo nivel que ellos. Estamos a un nivel técnico similar y en ocasiones puede que mejor. Es decir, ¿la Armada Española ahora mismo es una de las punteras a nivel mundial? Sí, por supuesto. A ver, no en cantidad de buques, porque tenemos pocos, pero en nivel de capacitación de nuestros marinos y de nuestras dotaciones, te puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque trabajamos al mismo nivel que los americanos. Ahora bien, a partir de 2005... aunque esto no suene bien, y entiendo que los marinos de la Armada no sean partícipes, no quieran hacer esto, pero en un ranking uno por uno estaríamos por delante de Gran Bretaña. Te digo lo mismo, barco por barco, unidad por unidad, no tenemos que envidiar nada, tampoco a la Armada de Inglaterra, me has dicho, o de Francia, o de Alemania, o de cualquier otro país. ¿Por qué? Porque mantenemos un nivel de capacitación y adiestramiento superior, si cabe. ¿Por qué? Porque trabajamos con los mejores, trabajamos con los americanos. Bien, pasa claro, tenemos muy pocas fragatas, tenemos 11. Bueno. Y países como Inglaterra igual tienen 21 fragatas, a eso me refiero. La cantidad termina siendo también un factor de calidad. Correcto. En ese sentido. Bueno, entonces, esta fragata, escoltando al portaaviones, formando parte de ese grupo de combate, al acercarse ahí, ¿qué pasó? Al acercarse a esa zona... A ver, bueno, hay que poner un poco antecedentes. Te decía que desde 2005 la Armada Española acostumbra a tener casi siempre, todos los años, al menos una fragata integrada en uno de estos grupos de combate americanos. En este caso, que nos ocupa estos días y el grupo de combate número 12. Bien, entonces, eso significa que la fragata española ocupa el lugar correspondiente a un barco homólogo americano, por ejemplo, un destructor. Porque nuestras fragatas se llaman fragatas, pero por tamaño y por capacidades podrían ser llamados destructores también. Correcto. Bueno, entonces, si en ese grupo de combate tenían que ir 4 destructores americanos, pues en este caso solamente van 3 y su lugar lo ocupa esta fragata nuestra. Bueno, pues ya salieron en enero de Norfolk, de Estados Unidos. Hicieron un mes de adiestramiento en aguas ahí, cercanas a la costa este americana y tal, donde la fragata nuestra se homologó y se capacitó con ellos. Y a continuación continuó el plan previsto era una trayectoria, una singladura que era prácticamente dar una vuelta al mundo, saliendo de la costa este de Estados Unidos, bajar por el Mediterráneo, entrar en el Mediterráneo, pasaron por delante de aguas de Libia, por aguas de Siria, por el canal de Suez, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, las costas de Yemen. El plan previsto era también entrar en el Golfo Pérsico y salir de él, bajar por aguas de la India, entrar en el Océano Índico, bajar por aguas de la India,
pasar los estrechos de Malaca, ir a las aguas que hoy en día son más conflictivas del mundo, que son las aguas del mar del sur de China, donde hay ahí un conflicto diplomático y militar de envergadura entre Estados Unidos y China. Y luego ya, superada esa etapa, ahí hacían maniobras conjuntas con otros países de la zona, con la India, con las marinas de, bueno, pues de Japón, creo, incluso. Y después ya pasar al Océano Pacífico, Hawái, San Diego, donde allí finaliza la etapa de la flota americana y nuestro barco en ese momento abandona la flota americana, bajaría al Canal de Panamá y lo pasaría del Pacífico al Atlántico. ¿Esto ya estaba previsto? Sí, esto ya con años de anticipación. Con anticipación. Sí. Y vamos a ver, este grupo donde está integrado la fragata española, pregunta tonta, va bajo bandera española, no va ni bajo bandera norteamericana. No, la bandera de nuestro barco es siempre española. Lo que pasa que las decisiones operativas del día a día se supeditan al mando del almirante que lleva la flota americana. Correcto. Hombre, a ver, la Armada Española es informada de ellas y en un momento dado, por supuesto, el barco es nuestro, la soberanía es nuestra y tal como ha ocurrido ahora, el gobierno español puede dar un veto y decir, hasta aquí hemos llegado. Quito el barco de ahí, sí. Bien. Lo que sí ha sido inexacto en las informaciones que hemos estos días es que, y el propio gobierno yo creo que lo ha deslizado así, que el gobierno español retira el barco porque la flota americana ha entrado como de improviso en el Golfo Pérsico, y eso no es así. El gobierno español estaba perfectamente informado de que la flota americana iba a entrar en el Golfo Pérsico. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos días? Que la tensión allí se ha incrementado, y que, a ver, las cosas como son, no podemos engañarnos. La Armada Americana no va a circular precisamente en los mares del mundo donde no hay tensión, va casi siempre pues, a enseñar bandera, a enseñar músculo, a hacer presencia naval y a afirmar su poder en aguas conflictivas. Las aguas de Libia son conflictivas, las aguas de Siria son conflictivas, el Mar Rojo es siempre conflictivo, las aguas de Yemen son conflictivas, las aguas del Golfo Pérsico también lo son, y cómo no van a ser las conflictivas las aguas del mar de China. Y en otras ocasiones los grupos de combate americanos se meten en el Mar Negro, donde es casi seguro que van a molestar a los rusos, por ejemplo. Y a lo mejor aquí también puede que haya una fragata española. Lo que pasa es que, bueno, en esos momentos o no trasciende o no se comenta. Correcto. Correcto. Bueno, ya en su día José Luis Rodríguez Zapatero retiró a las tropas de Irak, contraviniendo, digamos, los deseos de Estados Unidos. Ahora pasa esto. Esto puede dañar las relaciones. Porque aquí pasa una cosa, todo el mundo se ríe de Trump, pero Trump es el que manda. Sí, ya, claro. A ver, sí, lo que pasa, esto es una decisión política, ¿y cómo no lo va a ser? Porque nos quieren vender que es una decisión técnica. No, una decisión técnica no la toman los políticos, lo toman pues un capitán de navío. ¿Y por qué? Porque dicen, oye, a lo mejor se ha averiado la máquina de la fragata, pues hay que retirarla. Eso es una decisión técnica. Pero esto no es una decisión técnica tomada, sin duda, yo creo, por la máxima autoridad, que es el propio presidente del gobierno, en persona. Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, pues aquí hay, en la balanza ponen una serie de intereses. ¿Qué pasa si permanecemos dentro de la agrupación americana y luego hay el más mínimo rifirrafe, que no es descartable, a lo mejor, hay en aguas del Golfo? Bueno, pues que podemos incomodar a Irán. Y podemos incomodar a Irán, y eso no es a lo mejor lo que le interesa al gobierno español. O podemos incomodar a grupos políticos aquí que podrían sostener al gobierno español. Estoy pensando en Podemos, por ejemplo, que mantienen estrechas alianzas con el régimen de Irán. Entonces, poniendo en la balanza esas tesituras entre si incomodar a Irán, incomodar al grupo político que te tiene que apoyar o incomodar a Estados Unidos, bueno, pues el gobierno español ha tomado una decisión y prefirió quizás más incomodar a Estados Unidos. Bueno, al margen de la derivada política, ¿esto lleva también una derivada económica industrial? Sí, lleva. Te voy a decir por qué. Porque, vamos a ver, mira, aquí pensamos que España no tiene un desarrollo tecnológico industrial notable, y lo tiene. Y en el campo de la construcción naval lo hemos tenido siempre. Desde el siglo XVIII, desde antes aún, la época de los galeones, la época de los navíos, fuimos un país puntero y líder en la construcción naval, y lo seguimos siendo ahora. Y especialmente en el campo de la construcción de barcos de guerra. Tenemos una empresa, Navantia, muy competitiva, que hace décadas que lleva fabricando todo tipo de buques de guerra, fragatas, portaaviones incluso, y vendiendo con éxito a clientes en todo el mundo. De hecho, nuestro modelo más exitoso ha sido justo esta clase de fragata de la que estamos hablando, la clase F-100, la Méndez Núñez es una de ellas,
y derivados de ese modelo los estamos vendiendo a Noruega, a Australia, y justo ahora precisamente los americanos estaban interesados en ese tipo de fragatas, y tienen abierto un concurso para dotarse de 20 fragatas, y hay 5 empresas finalistas en ese concurso y Navantia es una de ellas. Y teníamos, al parecer, espero que sigamos teniendo, muy buenas posibilidades de ganar ese concurso y de venderles esta fragata a los americanos. ¿Lo crees firmemente que aún podemos ganar el concurso? Te termino de decir. Entonces, uno de los objetivos, podemos decir que explícitos de este viaje, no era solo el adiestramiento conjunto, la interoperatividad y tal, sino era mostrar a la propia Armada Americana cómo una de nuestras fragatas podía operar largo tiempo, meses, al mismo nivel y con plena compatibilidad con sus destructores y tal. Ahora, me preguntabas, ¿han quedado tocadas irremisiblemente las posibilidades nuestras de ganar ese concurso en Estados Unidos de fragatas? Mira, me temo que sí. ¿Por qué? Porque no solo en esta clase de ventas no solo pesan los argumentos técnicos y económicos, pesan los políticos. Y de manera muy rápida, telegráfica, la última. Entre marinos se entienden, quiero decir, el gobierno español manda al barco parar y dar la vuelta. Sí. Entiendo que el capitán de este barco español habla con el almirante americano y dice, amigo, no, yo hasta donde podemos imaginar sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas relaciones de respeto mutuo, de camaradería, y ambos comprenderán que están sujetos en última instancia a sus autoridades políticas. Y como te comentaba antes, existe un reconocimiento amplio y un respeto importante por parte de los marinos americanos de toda la vida hacia la capacitación y hacia la competencia de los nuestros. Bueno, entonces en ese sentido... Pues que sí continúe la fragata española... Que la honra, que podríamos decir, de la Armada Española ha quedado a salvo. Esperemos que sí, que la honra, que dijo Méndez Núñez, quiero más honra sin barcos que barcos sin honra, que haya quedado a salvo. Lo cierto es que la fragata española, pues parece que ya navega hacia Bombay, que como decía Mecano, Hawái, Bombay son 2 paraísos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues precisamente con este tema llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos, recuerden que volvemos el martes al filo de las 10:15, 10:20 de la noche, porque la actualidad manda y la actualidad se llama Elecciones Europeas, Autonómicas y Locales. Programación especial de esta casa a partir de las 10 de la noche con la intervención de los candidatos autonómicos y municipales tanto de Oviedo como de Gijón. Gracias por su atención, disfruten del fin de semana y muy buenas noches.